Bueno, buenos días. En la revisión del día de hoy vamos a presentar un paper titulado Guía Práctica para el Trauma Genitourinario, que fue publicado el 7 de enero de este año. Fue realizado por los autores que están presentados en la diapositiva, los cuales son médicos pertenecientes a los departamentos de radiología del Hospital Sírio-Libanés de la Universidad de Sao Paulo, en Sao Paulo, Brasil, con los objetivos de revisar los conceptos actuales de la clasificación de trauma genitourinario, identificar el grado de lesión según las escalas más usadas, conocer las principales imágenes utilizadas para cada tipo de órgano y familiarizarse con los hallazgos más comunes a encontrar en las imágenes. Las lesiones del tracto genitourinario son un tipo frecuente de trauma que representa del 10 al 18% de los traumas abdominopelvianos. Son mayormente producidos por colisiones automovilísticas, caídas de altura o accidentes deportivos, y los mecanismos por los que se producen estas lesiones incluyen la desaceleración, la compresión externa, aplastamiento, heridas penetrantes y pueden ser iatrogénicas también. El trauma renal es el más frecuente de estos tipos de trauma, representando por un 24% de las lesiones de trauma de los órganos sólidos. Y ante la presencia de un paciente hemodinámicamente estable, con sospecha de lesión renal, la tomografía con contraste endovenoso va a ser el estudio de elección, en la cual vamos a necesitar la secuencia sin contraste, que nos va a brindar información sobre la presencia de sangrado agudo o hematoma intraparenquimatoso y la presencia de cálculos. Por otro lado, las fases córtico-medular y nefrográfica nos van a servir para evaluar las lesiones vasculares y del parénquima, así como detectar sangrados también activos y lesión de otros órganos. Por último, lo que es la fase excretora nos va a permitir distinguir lo que son lesiones del sistema colector. En caso de que el paciente no se encuentre hemodinámicamente estable, lo que se puede usar es la urografía intravenosa intraoperatoria, y esto va a ayudar a confirmar la presencia de un riñón contralateral funcionante. Y lo que vamos a buscar por medio de las imágenes en los casos de sospecha de trauma renal es determinar el grado de lesión, evaluar la presencia de patologías preexistentes que pueda haber o lesiones de otros órganos y, como dijimos recién, demostrar la presencia de un riñón contralateral funcionante. La escala de graduación del daño renal que se utiliza es la propuesta por la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, que es el sistema más utilizado a nivel mundial en el contexto trauma renal, y esto es porque fue validada por su alta correlación con los resultados clínicos y terapéuticos. Se divide en 5 grados. El grado 1 incluye la contusión renal y el hematoma subcapsular, que va a estar confinado a la cápsula renal y puede provocar un efecto de masa sobre el parénquima subyacente. Presenta una forma semilunar, se adapta al contorno renal. En cuanto a la contusión renal, se va a ver como un área hipodensa de márgenes mal delimitados, sin presentar rotura o desgarro del parénquima. En la imagen que vemos a la derecha, es una tomografía realizada a un paciente de 45 años que se presentó tras un trauma abdominal cerrado. En este caso vemos una imagen tomada en la fase excretora, en la que podemos ver un hematoma subcapsular que no es expansivo, que está señalado por el círculo de líneas punteadas. El grado 2 de la clasificación incluye lo que es el hematoma periférico y la laceración superficial, siendo el primero un hematoma no contenido por la cápsula renal, lo que va a generar que tenga márgenes mal definidos, aunque va a permanecer dentro de la fascia esclerota. Esto va a disminuir el riesgo de sangrado activo asociado. Por otro lado, la laceración renal lo que implica es una disrupción o desgarro del parénquima, que en este caso va a ser siempre menor a 1 centímetro y no va a haber afectación del sistema excretor. Por ejemplo, en la imagen se presenta el caso de un paciente de 38 años de edad, que se realiza una tomografía también tras un trauma cerrado de abdomen. Esta imagen está tomada en la fase córtico-medular y muestra un hematoma confinado con una laceración menor a 1 centímetro.
Este sería el hematoma y esa la laceración en el órgano. Dentro del grado 3 se encuentran las laceraciones más profundas, mayores a 1 centímetro, sin lesión de la vía excretora, y las lesiones vasculares, independientemente de la presencia o no de laceración renal. O sea, si hay una lesión vascular y no hay afectación del parénquima renal, de todos modos se clasifica como un grado 3. Y si existe sangrado, este también va a quedar contenido dentro de la fascia esclerota. En el paper nos dan como ejemplo el caso de una tomografía obtenida en una paciente de 56 años. La imagen está obtenida en la fase excretora y lo que estamos viendo es una laceración mayor a 1 centímetro que no llega a producir afectación del sistema colector. Esta paciente también había sufrido un trauma abdominal cerrado. El daño renal grado 4 conlleva un peor pronóstico, es raro que se dé y generalmente requiere un tratamiento quirúrgico urgente, por lo que es fundamental que sea un diagnóstico precoz. Este grupo incluye toda lesión renal asociada a daño de la vía excretora, incluyendo lo que es la lesión de la pelvis renal y definida por la presencia de un urinoma perirenal. También incluye los sangrados activos que se extiendan más allá de la fascia de Gerota y la presencia de áreas de desvascularización o infarto parenquimatoso secundario a trombosis. Acá tenemos dibujos, esquemas que ejemplifican los diferentes tipos de lesiones. La primera es una lesión del parénquima renal con extensión al sistema colector y extravasación de orina. La segunda es una disrupción parcial o completa de la unión ureteropiélica, también con excreción de orina. La tercera es una lesión segmentaria de la vena o arteria renal, con presencia de un área de infarto focal. La cuarta, un sangrado activo que supera la fascia de Gerota, está señalado por la punteada, que puede llegar hasta lo que es retroperitoneo o peritoneo. Y por último, se produce el infarto renal completo, que generalmente suele darse por oclusión de la vena o la arteria por trombosis por el tau. Se presentan dos ejemplos de laceración y lesión vascular. El primero, por medio de una imagen de tomografía con contraste en una fase excretora en una paciente de 93 años que también sufrió un trauma abdominal cerrado. Y lo que nos está mostrando esta imagen es la laceración del parénquima que atraviesa corteza y médula y llega al sistema colector, señalado por el círculo de líneas punteadas. Y asociado a esto se puede ver la presencia de un hematoma perinéfrico posterior en esta parte del riñón. En el segundo ejemplo tenemos una tomografía, en este caso es una reconstrucción en MIP, un corte coronal en un paciente de 40 años que tras un trauma cerrado presenta un área de infarto en el polo renal inferior, también señalado por la línea punteada, y esa área se encontraba irrigada por una arteria polar accesoria que presenta un defecto de llenado producido por una oclusión traumática señalado por las flechas amarillas. En cuanto al grado 5, es el que incluye más severidad. Las lesiones que se categorizan en este grado incluyen la abulsión del ilirio, la laceración de la arteria o vena renal principal, la desvascularización del riñón con sangrado activo y el estallido renal con pérdida de la anatomía del parénquima renal. Por ejemplo, en este caso tenemos un paciente de 48 años que también sufrió trauma abdominal cerrado, presenta un parénquima renal alterado, porque sufrió una laceración, tiene áreas de parénquima vascularizado y áreas sin irrigación, y se asocia a un hematoma grande y expansivo. En este caso es un paciente de 39 años que sufrió trauma abdominal cerrado,
en la imagen tomada en fase córtico-medular y nos muestra un defecto de llenado en la arteria renal izquierda señalada por la flecha roja, en este caso ocasionado por un trombo traumático, y asociado a esto se puede ver un hematoma perinéfrico anterior señalado por la línea punteada amarilla, y lo que se resalta, es la ausencia de realce a la aplicación de contraste a nivel del parénquima renal, lo que nos va a indicar una desvascularización completa del riñón izquierdo en este caso. En cuanto al trauma ureteral, es raro, representa menos del 1% de las lesiones del tracto urinario, suele darse por causas iatrogénicas más comúnmente durante las cirugías ginecológicas o genitourinarias, aunque en caso de que su causa sea traumática, lo más común es que sean traumas penetrantes. Entonces, ante un paciente que esté estable hemodinámicamente con sospecha de trauma ureteral, lo que vamos a elegir como método de estudio es la tomografía con contraste, sobre todo la fase excretora, ya que nos va a permitir la visualización de extravasación de contraste desde los uréteros. También existe una clasificación propuesta por la Asociación Americana de Cirugía Traumática, también en 5 grados. El primero caracterizado por un hematoma o contusión sin desvascularización ni laceración. El segundo grado se caracteriza por una laceración con una transección menor al 50% del uréter. El tercer grado también es una laceración con transección, pero en este caso mayor al 50%. El grado 4 se describe ante la presencia de una transección completa con menos de 2 centímetros de separación. Y por último, el grado 5 presenta una abulsión mayor a 2 centímetros. Como esta escala a nivel imagenológico es insuficiente para identificar el grado de lesión, se usa mayormente para fines quirúrgicos. Entonces lo que se propuso es una clasificación imagenológica según el tipo de lesión, en las que podemos describir según tipo de lesión, abulsión, laceración, transección, contusión y desvascularización. Tenemos un ejemplo, una tomografía realizada en un paciente 12 días después de un procedimiento urológico que resultó en una lesión grado 3 de la clasificación AST, en el que podemos ver una extravasación de contraste dada por la laceración del tercio proximal del uréter, señalada acá con las flechas amarillas. Aparte, lo que también podemos ver en estas imágenes es que la flecha verde nos señala el remanente de pared ureteral anterior. Aparte, disculpen. Y las flechas rojas nos identifican la visualización parcial de un hematoma subcapsular en estas imágenes coronarias. Este paciente recibió tratamiento con un catéter doble J, que es la imagen que podemos ver acá cilíndrica, señalada por la flecha verde. Y en la imagen de la derecha vemos una reconstrucción 3D que nos muestra también cómo se ve la extravasación de contraste en la reconstrucción. En este otro caso vemos las imágenes de un paciente con una lesión iatrogénica grado 5, lo que sería una abulsión con separación mayor a 2 centímetros. Las dos primeras imágenes están obtenidas en la fase excretora de la tomografía y lo que podemos ver, señalado por las flechas amarillas, es la extravasación de contraste hacia el espacio retroperitoneal a través del tercio proximal del uréter izquierdo. En la tercera imagen nos muestra una reconstrucción 3D que, señalado por el círculo celeste, nos muestra el contraste acumulado fuera del sistema colector, y con la flecha roja nos está mostrando el catéter doble J que se utilizó para el tratamiento de este paciente. Otro ejemplo es de un paciente con lesión grado 5. En este caso vemos dos imágenes obtenidas en fase excretora, un día después de un procedimiento urológico que tuvo el paciente.
En estas imágenes podemos ver, señalados por las flechas amarillas, la extravasación de contraste asociado a una gran cantidad de fluido libre que está señalado por los asteriscos rojos, que en este caso es compatible con un hemoperitoneo. Y por último, en la imagen de la derecha estamos viendo también una reconstrucción 3D en lo que estamos viendo la discontinuidad abrupta del uréter a nivel distal. En cuanto al trauma vesical, se asocia frecuentemente con fracturas pélvicas o con un aumento repentino de la presión intravesical. En pacientes hemodinámicamente estables con sospecha de lesión vesical, el estudio de elección va a ser la cistografía por tomografía, aunque su sensibilidad y especificidad no difieren mucho de la cistografía convencional. La cistografía por tomografía se realiza produciendo una distensión activa de la vejiga por medio de instilación directa de 300 a 350 mililitros de contraste diluido y realizando posteriormente una tomografía de pelvis con reconstrucción multiplanar, lo que nos va a facilitar la ubicación del sitio de lesión si la hubiera. Existe también una clasificación propuesta por la Asociación Americana de Cirugía del Trauma, que también divide en 5 grados, siendo el primero un hematoma intramural o contusión o laceración parcial. El grado 2, una laceración de la pared vesical menor a 2 centímetros. El grado 3 está caracterizado por una laceración extraperitoneal mayor a 2 centímetros, que sería esta de acá, o una laceración intraperitoneal menor a 2 centímetros. El grado 4 se caracteriza por una laceración intraperitoneal mayor a 2 centímetros. Y por último, el grado 5, una laceración intra o extraperitoneal que se extienda al cuello vesical o al orificio ureteral. Como las imágenes en sí no alcanzan para lograr clasificar las lesiones vesicales según la clasificación que acabamos de presentar, se generó una escala que está basada solo en hallazgos imagenológicos, que son los presentados en la tabla. Tenemos el grado 1 dado por contusión, el grado 2 dado por una ruptura intraperitoneal, el 3 por una ruptura vesical intersticial, el 4 va a ser una ruptura extraperitoneal y se va a dividir en A y B. La va a estar caracterizado por una ruptura extraperitoneal simple y el B por una ruptura extraperitoneal compleja. Por último, el grado 5 se va a dar cuando haya una ruptura intra y extraperitoneal. Tenemos el ejemplo de un paciente con antecedente de trasplante renal. Se realiza una cistografía por tomografía, dado que el paciente sufrió un trauma abdominal cerrado. Y en las imágenes podemos ver la extravasación intraperitoneal del contraste, señalado por las flechas amarillas. Podemos ver acá. Y señalado por la flecha roja, podemos ver la disrupción de la pared vesical izquierda. Y bueno, este conjunto de lesiones se vio que correspondió a un grado 3 de la clasificación de la AST y un grado radiológico 2. Tenemos otro ejemplo, este paciente también sufrió un trauma abdominal cerrado, se le realiza una tomografía en la que podemos ver señalado por el círculo celeste una diástasis de la sífilis pubiana. En las dos últimas imágenes, señalado por las flechas amarillas, podemos ver la extravasación de contraste, y en la última imagen, por las flechas rojas, nos señala un hematoma de la pared abdominal. En cuanto al trauma uretral en hombres, se puede dividir en posterior o anterior. El posterior va a estar asociado a la uretra prostática y membranosa, generalmente relacionado con posturas de pelvis. En el caso del trauma anterior, va a afectar lo que es la uretra vulvar y peniana y suelen darse por trauma directo, cerrado o penetrante. De todos modos, el trauma uretral se ve más frecuentemente asociado a lo que son causas iatrogénicas.
De nuevo, lo que son pacientes que estén hemodinámicamente estables, en los que se sospeche este tipo de lesión, lo que vamos a tomar como estudio de elección es la uretrografía retrógrada y puede ayudarse con ecografía para la colocación del catéter. Lo que es tomografía y resonancia se pueden utilizar, se usan, pero su utilidad es mayor para la evaluación de lesiones que estén asociadas. Bueno, también tenemos una clasificación en 5 grados propuestas por la Asociación Americana de Cirugía Traumática. El primero está dado por una contusión con sangrado a nivel del meato, con uretrografía normal. En el segundo grado se presenta un estrechamiento por elongación de la uretra, sin extravasación de contraste. El tercer grado presenta una disrupción parcial con extravasación de contraste en el sitio de la lesión, pero que conserva la llegada de contraste a la vejiga. En el grado 4 presenta una disrupción total con extravasación de contraste sin llegada a la vejiga. Y por último, el grado 5 se caracteriza por una transección total con al menos 2 centímetros de separación entre los segmentos. También sucede que las imágenes a veces no alcanzan para determinar el grado de lesión determinado por la clasificación anterior, por lo que se desarrolló una clasificación que se llama la clasificación de Goldman, que es la más utilizada en la práctica clínica. La clasificación también divide las lesiones en 5 grados, siendo el primero una lesión por estiramiento de la uretra prostática sin disrupción, la segunda una disrupción de la uretra prostática, la tercera por disrupción de la uretra membranosa. El grado 4 incluye una disrupción que va a afectar el cuello vesical. El 4A, una ruptura de la base vesical sin incluir el cuello vesical. Y por último, el grado 5 va a incluir aquellos casos que tengan una disrupción de la uretra anterior. Tenemos un ejemplo de un caso con lesión grado 4, 5 de la clasificación AST y tipo 2 de la clasificación de Goldman en un paciente que sufrió un trauma cerrado de pelvis. La primera imagen es un uretrograma retrógrado oblicuo en el que se ve la lesión de la uretra posterior con extravasación de contraste señalado por la flecha roja. Y en las siguientes imágenes de uretrograma obtenido por tomografía, lo que vemos es el catéter ubicado en la uretra señalado por el círculo celeste y la extravasación de contraste en el espacio extraperitoneal que está señalado por las flechas amarillas. En el caso de las flechas verdes nos están mostrando la presencia de trazos fracturarios en las ramas púbicas superior e inferior, asociado en esta imagen a diástasis de la sínfisis pubiana. Otro ejemplo de lesión tipo 5 de la clasificación AST y en este caso tipo 3 de la clasificación Goldman, lo que podemos ver son imágenes de un uretrograma retrógrado que nos muestra extravasación de contraste superior e inferior al diafragma urogenital, señalado por el círculo celeste, evidenciando también la lesión de uretra vulvomembranosa sin presencia de contraste en la vejiga. En la última imagen vemos señalado por la flecha roja que al paciente se le realizó una cistostomía o instilación de contraste para evaluar lo que es la integridad de las paredes de la vejiga con un llenado parcial del uréter proximal. En este caso, el paciente sufrió un disparo en la región pélvica con una lesión grados 4 y 5 según la clasificación AST y Goldman tipo 3. Y tenemos una imagen de un uretrograma retrógrado en la que podemos ver la extravasación de contraste también por encima y debajo del diafragma urogenital, que está señalado por las flechas amarillas. Quedaron medio tenues, pero sería la extravasación del contraste. Y por las flechas rojas, lo que nos está señalando es la bala y los fragmentos metálicos dispersos retenidos. En cuanto al trauma de pene, puede ser cerrado penetrante,
En pacientes hemodinámicamente estables se elige la evaluación con ecografía, aunque la resonancia también puede ser de utilidad en estos casos. Y se sugiere el complemento con uretrografía retrógrada, que puede ayudar a determinar la presencia de una lesión uretral asociada. En la ecografía, que se realiza con un transductor lineal de alta frecuencia, se puede caracterizar la extensión de la lesión, determinar la localización de la misma, y en la cual la vamos a ver como una discontinuidad a nivel de la túnica albuginea, que es una línea hiperecogénica, y puede asociarse también a hematoma, que también va a poder ser valorado en la ecografía. También tenemos una clasificación en 5 grados por la Asociación Americana de Cirugía del Trauma, que se usa mayormente en el caso de lesiones penetrantes. El grado 1 se da por una laceración cutánea o contusión, el grado 2 por una laceración de la fascia de Bach sin pérdida de tejido, el grado 3 por una avulsión cutánea, laceración a través del glande meato o defecto cavernoso o uretral menor a 2 centímetros. El grado 4 se da cuando hay una penestomía parcial y el grado 5 se caracteriza por defecto cavernoso o uretral mayor a 2 centímetros o penectomía total. Dado que la lesión más frecuente es la fractura cerrada de pene y decimos que la clasificación de la AST se usa más en traumas penetrantes, se propuso una clasificación aparte basada en los hallazgos ecográficos. También va a ser en 5 grados, el primero es el 0, que se va a dar cuando haya ausencia de un defecto en la túnica albuginea, que puede asociarse a hematoma de tejidos blandos. El grado 1 va a presentar un mínimo defecto de la túnica albuginea y del cuerpo cavernoso adyacente, que va a aparecer como un defecto hipoanicogénico. En el grado 2 se puede caracterizar por un defecto mínimo de la túnica albuginea y cuerpo cavernoso adyacente, con formación de un hematoma periférico a las estructuras recién mencionadas. El grado 3, una moderada disrupción del plano facial, con afectación de la túnica albuginea, de la fascia de Bach y del cuerpo esponjoso. Y usualmente se puede ver un hematoma contenido en la fascia de Coll. Por último, el grado 4 presenta una gran disrupción con afectación del cuerpo esponjoso y la uretra y puede visualizarse sangre dentro de la uretra. Tenemos el ejemplo, un caso clasificado como grado 2 de la AST, que nos muestra 2 imágenes de resonancia, la primera ponderada ante 2, la segunda ante 1 con contraste, y lo que nos está señalando con las flechas amarillas en la primera imagen es este defecto hipointenso que representa una cicatriz secuelar de la túnica albuginea en la región ventral del cuerpo cavernoso derecho sin pérdida de sustancia. Esta imagen fue tomada 2 semanas después de la fractura que sufrió el paciente. En la otra imagen, señalado por las flechas rojas, lo que vemos es realce del tejido blando. Acá tenemos 2 ejemplos. El primero es un grado 3 de la clasificación AST y grado 2 de la clasificación ecográfica. Estamos viendo un corte transversal de ecografía a nivel de la base del pene en un paciente que consulta por un trauma cerrado. Y en la imagen lo que estamos viendo es un área hipoecogénica en la túnica albuginea que cubre el cuerpo cavernoso derecho, que está señalado por la flecha roja, y está asociado a un hematoma central señalado por el círculo celeste, y en este caso la C nos representa los 2 cuerpos cavernosos, derecho e izquierdo, la U la uretra, la B corta la región ventral y la D la región dorsal. En la otra imagen es otro ejemplo, es un caso de un trauma pélvico, que se realizó una ecografía y lo que estamos viendo es la presencia de un catéter uretral que está señalado por las flechas amarillas, sería desde acá. Y las flechas rojas nos están mostrando un área hiperecogénica a nivel de la uretra vulvar que está asociada a fractura de pene con hematoma del cuerpo esponjoso que está señalado por la flecha blanca. En este último caso, la lesión fue un grado 3 de la AST y un grado 2 de la clasificación ecográfica. Otro ejemplo de grado 3 de la AST y grado 2 ecográfico, en este caso vemos las imágenes de ecografía, la primera es longitudinal, las 2 últimas transversales,
Y lo que podemos ver es un área hipoicogénica de la túnica albuginia, señalada por las flechas amarillas, es una discontinuidad, acá mismo, asociado a un hematoma señalado por las líneas celestes en estas dos. En cuanto al trauma testicular, es frecuente y se corresponde con la tercera causa de dolor escrotal agudo. En pacientes estables, el primer estudio es la ecografía, que nos va a ayudar a identificar la ruptura testicular, que es una lesión crítica y requiere un diagnóstico precoz. Y como lesiones asociadas pueden verse hematomas, hematoceles o fractura de epidemia. También existe una clasificación de 5 grados propuesta por la Asociación Americana de Cirugía del Trauma. El primer grado se caracteriza por contusión o hematoma. El segundo por laceración subclínica de la túnica albuginia, que sería esto que vemos ahí. El tercer grado es una laceración de la túnica albuginia con menos del 50% de pérdida del parénquima testicular. El grado 4 es una laceración mayor de la túnica albuginia con pérdida de más del 50% del parénquima testicular. Y el grado 5 caracterizado por una destrucción o abulsión testicular total. De nuevo, como a veces los hallazgos imagenológicos no alcanzan para determinar un grado de lesión según la AST, se propone una caracterización de las diferentes lesiones que podemos encontrar a nivel ecográfico. Por ejemplo, lo que es la ruptura testicular, la fractura, hematoma, dislocación, torsión, pseudoneurisma, hematocele y trauma penetrante. Y al lado caracterizado los hallazgos que vamos a encontrar en cada uno de los casos. Tenemos un ejemplo de una ecografía realizada a un paciente con trauma cerrado, en el que se puede ver la presencia de un hematoma subcutáneo, que está contenido dentro de las líneas rojas que nos muestra acá. Y en esta imagen es donde se encuentra una evidencia de flujo alta a la aplicación de señal Doppler color. Y en el segundo caso lo que estamos viendo es un hematocele, también delimitado por las líneas rojas, está rodeando al testículo, el cual está señalado por el asterisco amarillo. Y en la segunda imagen, en la aplicación de señal Doppler color, lo que nos está mostrando es la evidencia de flujo a nivel del testículo, por lo cual vemos que conserva su vascularización. En este ejemplo tenemos imágenes ecográficas que nos muestran un hematocele expansivo con compresión del testículo, señalado por el asterisco amarillo, y asociado también a lesión de la túnica albuginia sin pérdida de parénquima. La lesión de la túnica albuginia está señalada por la flecha roja y toda esta imagen de acá es el hematocele expansivo. En la segunda imagen nos muestra que el testículo conserva todavía vascularización. Este es otro caso que nos muestra imágenes de una disrupción de la túnica albuginia, señalada también por lo que son las flechas rojas, con pérdida menor al 50% del parénquima testicular, está señalado por el asterisco amarillo y está asociado a un hematocele e hidrocele. El hematocele es el señalado por el asterisco rojo y el hidrocele por el asterisco naranja. Y por último tenemos el ejemplo de una ecografía testicular Doppler en un paciente con trauma cerrado que nos muestra una heterogeneidad difusa de la ecogenicidad testicular con irregularidad del contorno en el polo inferior. Y lo que estamos viendo señalado por las flechas rojas son hematomas intratesticulares asociados a un hematocele circundante señalado por el asterisco rojo. Y con el Doppler lo que se ve es que el testículo conserva su flujo. Eso fue todo, muchas gracias. El paper